estos momentos tengo invitados al señor Marcelo Guerra y a Cándido Matsúa, ambos dirigentes indígenas. Habrá cumbres paralelas durante la celebración de la séptima cumbre de las Américas, y una de las cumbres es la cumbre de los pueblos indígenas. A ver, buenos días. Bueno, en primer lugar, veremos a los medios divulgando la parte de las cumbres nuestra a Viayala, donde participarían todos los compañeros indígenas de las Américas, autoridades a nivel nacional de los pueblos indígenas, de los 7 pueblos indígenas Nacionales que aglutina a nivel nacional. Y a su vez pues, queremos que, invitando a la quinta cumbre a Viayala en el hotel, donde se debate muchos temas importantes, el tema del caso del territorio, titulación y otros. Bueno, además de ese tema, el video de Chiriquí, que fue pues muy criticado, donde 3 miembros de un grupo de rock acosaban a un joven indígena, pues sigue dejando ese sabor de boca que la población indígena panameña sigue siendo discriminada de manera pues brutal. ¿Eso será también tema en la cumbre de los pueblos? Sí, bueno, en este caso efectivamente el tema de la discriminación es uno de los temas que todavía se mantiene vigente. Es más, como parte de los mensajes que los pueblos indígenas estamos adoptando a nivel de todo Viayala, está la eliminación de la gula papal. La gula papal todavía existe, todavía está vigente, y efectivamente eso es un llamado que estamos haciendo a los estados para su eliminación. Bueno, la gula papal, para orientarlos a los televidentes, es más o menos la que dice que los indígenas son como niños, es decir, que no son hombres en pleno desarrollo, sino que son como niños, una decisión del Papa Sixto. ¿Esa es la que está vigente? Es la que está vigente y la que concede el derecho a los estados europeos a la exterminación de los pueblos indígenas. Esa es una barbarie, es una forma de discriminación que viene y está vigente todavía. Estamos pidiendo a los estados que por favor, ya está bueno de que se mantenga esa vigencia y que eso es un hecho también de discriminación, al igual que otras acciones que están enfocado dentro de los derechos de los pueblos indígenas y que estamos haciendo un llamado de atención a los estados. Yo creo que en los últimos 25 años se ha avanzado más que los anteriores 500. ¿Estoy en lo correcto? Con respecto a derechos de los pueblos autóctonos americanos. Bueno, se puede decir de en cierta manera porque quizás la información ha estado, pero los pueblos indígenas hemos estado aquí tratando y luchando por esos derechos. De alguna forma, indistintamente, poniendo en evidencia de que estamos protegiendo nuestras tierras, nuestros recursos, nuestros territorios, y que si bien ahora en los últimos 25 años, en el caso de Panamá, al pasar, por ejemplo, de una dictadura en cierta manera, pero que reconoció derechos, inclusive más que todavía las etapas, digamos, democráticas. Exacto. Pero sin embargo, en los más de 100 años, y en el caso de Panamá, los derechos todavía están persistiendo y que existen todavía reconocimientos que son necesarios hacer. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existe todavía el 11% del territorio indígena que no ha sido legalizado, por ejemplo. Estamos apelando a que Panamá... Es decir, más del 30% más o menos que se tiene ahora. Exactamente, 22%. 22% legalizado. Por ejemplo, estamos apelando a que el Estado panameño ratifique de una vez por todas el convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos elementos son sumamente importantes para que los pueblos indígenas puedan ir desarrollando sus capacidades dentro de un marco de derecho del país y en el cual nosotros somos parte. Por ejemplo, una reivindicación es lo de los nazos, pidiendo una comarca del pueblo nazo, y otra, pues hace muy poco salió un reportaje sobre los Guaunam, que se sienten pues un poco amenazados, no tanto por la cultura occidental o el hombre
la cultura tradicional, perdón, occidental, sino por parte de los emberás. Es decir, dentro de los mismos pueblos hay estas divisiones, ¿también se tocarán en esta cumbre? Efectivamente, uno de los objetivos de los pueblos indígenas de Panamá es llevar a la unidad de los pueblos, es tomar decisiones a nivel de los gobiernos territoriales indígenas, el respeto a la idiosincrasia particular de cada uno de los pueblos. Tenemos autonomías dentro de los territorios propios, en donde, ejemplo, el caso del pueblo Emberá y Huaunán, en la comarca existen dos pueblos. Exacto. Y no puede desconocer la validez de uno y el otro. Pero, por ejemplo, el pueblo Guna tiene tal vez más independencia que incluso estados federales en América. Es uno de los elementos y ejemplos que estamos llevando a otros países, en el que estamos diciendo hay un avance significativo en cuanto al reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos. Por ejemplo, vamos a compartir con otras experiencias, por ejemplo, como la RAM de la región autónoma del Nicaragua, y en el que ellos también van a compartir su régimen autonómico, así como también compartir con las primeras naciones cuál es el enfoque de la autonomía y del desarrollo que tiene cada uno de estos pueblos. Todo lo positivo que encontremos dentro de los debates nuestros van a estar siendo llevados propositivamente hacia nuestros estados para que los gobiernos tomen decisiones con observaciones, con planteamiento de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos territoriales. Además del presidente Evo Morales, ¿quién más les acompañará en este encuentro? Bueno, estamos esperando que la delegación de las primeras naciones, sobre todo, es una cumbre de pueblos indígenas en donde han sido convocados o invitados líderes indígenas territoriales de toda Abya-Yala. Ese es nuestro principal meta. Pero estamos haciendo las invitaciones a los gobiernos solidarios con pueblos indígenas, porque también hay gobiernos que de temas indígenas muy poco quieran apoyar, pero en este caso sí tenemos el respaldo también del gobierno de Panamá, mínimamente, pero lo tenemos. Lugar y si la entrada es abierta o va a haber solamente delegaciones ya invitadas. Hay delegaciones ya invitadas, pero igual también estamos haciendo hacia los medios, ¿verdad?, y hacia personas interesadas en conocer más sobre la dinámica de los pueblos indígenas, una vez que se comuniquen a nuestras direcciones de correo electrónico e igualmente a la cumbre de Abya-Yala, entonces ahí se le estará haciendo las invitaciones. ¿Hotel Sortis desde qué día? El hotel, el hotel Royal Sonesta, Royal Sonesta, desde el día 9 y 10 estamos haciendo las invitaciones allí, y donde se va a celebrar nuestro magno evento. Bueno, a ambos les agradezco. Son esta cumbre de pueblos paralela, la cumbre de la séptima cumbre de las Américas. Habrá pues cumbre entre esta de los pueblos indígenas en el Hotel Royal Sonesta, 9 y 10 de abril.